una mirada integral frente a este desarrollo sostenible, hay que hablar y mencionar también la institucionalidad y ese gran aporte que nos hacen para poder hablar del futuro que nos une. Y en Antioquia estamos comprometidos con ese futuro. Yo quiero en este momento invitar a Claudia García Lobo Guerrero, directora del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, para que hablemos, Claudia, de ese sueño colectivo que tenemos los antioqueños y de esa sonrisa que te llena de emoción, porque sabemos que hablar de este tema nos inspira, porque llegar a cada rinconcito del departamento de Antioquia y construir ese sueño entre todos es posible y será posible gracias a Antioquia 2040. Así es, muchas gracias por esta invitación. Yo voy a soltar esto juiciosa para no estar encartada. Gracias. Y tienes razón, que este es un tema que alegra, que inspira, que llena de felicidad, la construcción del futuro. Yo creo que siempre tengo la tentación de explicar muchísimo cómo se construyó la Agenda Antioquia 2040, por qué estamos en esa construcción, el detalle de ese diálogo, pero hoy tengo la tarea muy juiciosa de contarles una idea principal, y es ¿qué vamos a poner en ese manifiesto de carbono neutralidad de Antioquia al 2050 que se derive de las reflexiones del diálogo social de la Agenda Antioquia 2040? Es decir, ¿cómo se conectan? Hoy me hacían esa pregunta por la mañana, ¿cómo se conectan? ¿Qué tiene que ver la construcción de una Agenda Antioquia 2040 con un tema como la emergencia climática? ¿Y qué tiene que ver o qué le aporta este proceso de diálogo a esta construcción del manifiesto de la carbono neutralidad? Entonces, lo primero, contarles que necesitamos identificar nuestro propósito integrador y actuar. Nos decía Fray Jairo, nos distrajimos de la misión que teníamos en la tierra, pero sobre todo nos separamos y empezamos a caminar distinto y empezamos a caminar contrario y empezamos a generar tensiones en la ocupación de este planeta. Y entonces, una de las reflexiones importantes de construir una agenda Antioquia para el futuro, de invitar a todos los antioqueños a soñar, es ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero ¿en qué nos podemos poner de acuerdo para avanzar en la construcción de estos sueños, para dotar de capacidades este territorio para el futuro, para cuidar esta casa de todos donde estamos viviendo? Y entonces ese es el primer elemento esencial donde están conectados la declaratoria de emergencia climática y la construcción de la Agenda Antioquia 2040. De hecho, son unos propósitos de nacimiento muy similar y son unos propósitos que tienen mucha concordancia. Una de las razones para formular esta Agenda Antioquia 2040 es precisamente la declaratoria de la emergencia climática. Y entonces la agenda es un proyecto de acciones compartidas, es el diálogo social más ambicioso, más amplio que haya emprendido Antioquia en su historia, para preguntarse en un momento muy difícil, en un momento que tenía unos retos muy importantes, por supuesto la terminación de la visión Antioquia siglo XXI, que llegaba en su horizonte temporal al 2020, pero sobre todo la declaratoria de emergencia climática, pero además la pandemia del COVID-19, pero además el estallido social, donde tantos jóvenes, tantas comunidades, tantos actores nos están diciendo hay un nuevo contrato social que necesitamos y tenemos que poderlo escuchar, pero además tantas transformaciones territoriales que Antioquia está afrontando y que pueden ser unas grandes oportunidades. Por supuesto, estamos construyendo el túnel Guillermo Gaviria, por supuesto las 4G están modificando todo el sistema de ocupación y en eso hay unas grandes posibilidades, pero también hay unos grandes retos socioespaciales, hay grandes retos de equidad, hay grandes retos de equilibrio también ecológico. Y entonces con esa reflexión de esos 5 puntos, y voy a hacer énfasis otra vez en que la declaratoria es uno de los 5 puntos para construir una agenda para el futuro, porque implica una declaratoria de emergencia climática, implica repensar todo y esencialmente repensar la planeación. Hacemos este trabajo de diálogo. Y entonces, vuelvo y les digo, yo siempre tengo la tentación de contar mucho de ese diálogo, hoy voy a ser muy disciplinada, pero tengo que decirles que ese diálogo social que recorrió toda Antioquia, lo podemos decir con toda la tranquilidad y el orgullo, toda Antioquia, para trabajar en todos los enfoques y preguntarle a los ciudadanos cómo se reconocen hoy. Preguntamos muchas cosas, yo solo traje hoy 2 preguntas y respuestas,
y les preguntamos a los ciudadanos de esos municipios y a los niños y a las niñas y a los jóvenes y a las mujeres y a las víctimas y a las mujeres y a los líderes y lideresas sociales por qué se reconoce su municipio hoy y por qué quiere que sea reconocido. Porque de alguna manera en esa transición de lo que los municipios nos están contando y los territorios nos están contando, pues hay un mandato para que los gobiernos locales y los procesos de planificación ayudemos a desarrollar esas capacidades del sistema territorial. Y miren cómo en los resultados de la participación, la mayor cantidad de municipios de Antioquia se reconocen a sí mismos por su diversidad natural. Es decir, entienden que ahí hay un potencial enorme, que hay unas capacidades enormes, que hay unas características muy importantes. Pero miren cuando les preguntamos cómo quieren ser reconocidos en el 2040 y nos dicen por el desarrollo, como si las dos cosas no necesariamente estuvieran conectadas. Y la diversidad natural baja en ese ranking y lo vemos por allá en 6º lugar. Y entonces aquí tenemos un reto muy importante porque necesitamos entender cuál es el modelo de desarrollo que vamos a afrontar. Esa es la pregunta más importante. ¿Y cómo vamos a ayudar a afrontar ese modelo para que no sea un modelo de oposición a la diversidad natural o a las riquezas naturales o a las capacidades de biodiversidad de Antioquia? Y que tampoco eso sea un límite de crecimiento, un límite de desarrollo, pero ¿cuál es el modelo que queremos trabajar? Y cuando hablamos con las comunidades sobre las demandas sociales que ya tenían que ver con ambiente y sostenibilidad específicamente, yo no dije, es que vuelvo y les digo que yo no digo muchos datos, pero acá hay más de 35.000 personas de participación directa, deliberantes en los territorios, en los diferentes tipos de encuentros. Esto es diálogo social con constituyente primario, ciudadano que está en el territorio. Y cuando hablamos sobre estas demandas sociales, miren cómo aparece tan importante el cuidado del agua. Ahorita vamos a hablar cómo es de natural esa fábrica de agua que es Antioquia y luego van a ir viendo por supuesto lo que tiene que ver con la protección de los ecosistemas estratégicos, lo que tiene que ver con el fomento del turismo sostenible. Si hay una de las vocaciones económicas que sale muy fuerte en esta Agenda Antioquia 2040 es cómo nos constituimos en una potencia de turismo sostenible y por eso ayer hicimos el lanzamiento que hicimos para Antioquia para hacer ese destino en el 2040 de turismo sostenible, pero miren cómo se van disminuyendo otros elementos que son una reflexión muy importante para una convención como esta, como la gestión del riesgo, que aparece por allá mucho más pequeñita, o como las acciones mismas frente al cambio climático. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque muchas comunidades consideran que la gestión del riesgo es un asunto de los gobiernos, que la gestión frente al cambio climático es un asunto de gobiernos, es un asunto de Estado. Y aquí hay uno de los elementos más importantes si queremos acelerar ese tránsito que necesitamos y ese cumplimiento de metas hacia la carbono neutralidad. Requerimos afrontar una transformación cultural, una transformación hacia una cultura regenerativa que nos permita que individualmente entendamos que hay por supuesto un trabajo de gobierno, que por supuesto hay unos trabajos de carácter general, pero que de una manera muy importante esto es un trabajo particular y es un trabajo donde cada uno de nosotros suma. Y entonces la agenda propone, y quiero decirles que esta es una de las experiencias más bonitas porque la frase, una cosa son las intenciones, pero luego otra cómo se escriben, sale de la ruta étnica. En la ruta étnica hicimos un trabajo muy especial, por un lado con las comunidades afro, de mano de la consultiva afro, que nos ayudó mucho con los consejos comunitarios a entender esas conexiones, esas nociones territoriales, esas nociones ancestrales, esas otras formas de ordenamiento que no son las político-administrativas, que tienen unas inteligencias tan sensibles a las características naturales, y unos pueblos indígenas que nos enseñaron a hablar o le están proponiendo a Antioquia hablar de reconexión con la esencia, de reconexión con sus saberes ancestrales, de reconstrucción de la relación natural y que esa relación natural pues tiene por supuesto entre manos la vida que es la vida de todos nosotros, no la del planeta. El planeta no le pasa nada, 6 extinciones, no quedan sino los virus, las bacterias y vuelve y repunta, es la nuestra, es la de los seres humanos. Entonces voy a hablarles un poquito de cómo a partir de esta reflexión del diálogo social, que es una reflexión si se quiere de carácter de enfoque
de la política, de cómo hacer una transición de la planeación tradicional a la acción climática para tomar decisiones de planificación en el territorio, estamos proponiendo una estrategia que se llama los macroprocesos territoriales. Están viendo en pantalla la riqueza hídrica de Antioquia. Yo ni siquiera voy a ponerme a detallarla. Ha sido detallada acá por otros expositores, los sistemas de páramo, los sistemas de aguas subterráneas, las recargas de acuíferos, pero realmente lo que es importante es que Antioquia es una fábrica de agua. Lo dijo el diálogo social, es una fábrica de agua. Y ahí hay un asunto muy importante, el ordenamiento territorial que haremos presente y futuro tendrá que reconocer y potenciar y maximizar y preservar esa fábrica de agua que es Antioquia y en consecuencia ese potencial de vida que tiene. Unos ecosistemas estratégicos impresionantes. Por supuesto, nosotros tenemos todos los pisos térmicos, toda la riqueza, el páramo, pero la zona costera, pero ahora estamos trabajando en entender, mucho más allá que clasificarlos, cómo logramos estrategias de ocupación del territorio que sean protectoras de esos ecosistemas estratégicos. Y por supuesto, hay unos usos de protección y hay unos territorios de protección y sabemos que hay algunos territorios para no modificar, pero también una de las cosas muy bonitas en el diálogo con el pueblo indígena tenía que ver con, y siempre nos decían, es que los occidentales tienen como una cosa rara entre la naturaleza y los seres humanos, como si no fueran la misma cosa. Es que los seres humanos también somos naturaleza y naturalmente vamos a modificar los ecosistemas. Lo que hay que aprender es hacerlo de una manera muy distinta, no de esa manera tan depredadora. Si pudiéramos transitar a esa cultura regenerativa, podríamos proteger estos ecosistemas estratégicos de Antioquia. Pero miren que en pantalla están viendo uno de los retos más grandes, la superficie deforestada que tiene Antioquia. Ha sido uno de los departamentos con más superficie deforestada. Y se las estoy mostrando no para que hablemos de suelos degradados, sino para que hablemos de los fenómenos sociales que están detrás de esta superficie deforestada y problemas que tienen que ver con minería informal o que tienen que ver con cultivos ilícitos o que tienen que ver con expansión de la frontera agrícola. Y entonces tenemos unos retos en los cuales estamos trabajando. Pero lo que quiero contarles o lo que quisiera desarrollar más como idea es cómo vamos a encontrar una correlación muy fuerte entre condiciones sociales y condiciones o amenazas de la estructura ecológica o amenazas y vulnerabilidades frente al cambio climático de los territorios. Y esa es una conexión más reciente, no necesariamente hacíamos esa conexión. Fray Jairo nos propuso una idea muy bonita, necesitamos la justicia social y la justicia ambiental van de la mano. Y por supuesto vamos a verlo. Miren los puntos más importantes, es un mapa de puntos calientes, lo que están viendo más oscuro es el riesgo por cambio climático de la biodiversidad, es decir, donde nuestra riqueza más importante, esa biodiversidad, se ve mucho más amenazada por el cambio climático, por el cambio del régimen de temperaturas, del régimen de lluvias. Ustedes lo ven en los puntos calientes, recuerden esos puntos calientes, esos puntos más oscuros y miren, les muestro los puntos en los que uno más se demora en viaje por carretera al núcleo más cercano, es decir, los puntos más desconectados, donde tenemos mayor desconexión socioespacial, donde tenemos mayor inequidad, tenemos más riesgo de nuestros ecosistemas estratégicos. Entonces, uno de los asuntos importantes es crear equilibrio socioespacial, equilibrio socioterritorial, para que también podamos proteger esta diversidad. Miren el índice de pobreza multidimensional, ¿se les parece? ¿Se les parecen esos puntos calientes? Hay por supuesto una relación entre esta profunda inequidad y este riesgo que tienen nuestros ecosistemas estratégicos y por eso necesitamos esencialmente construir acuerdos colectivos para alcanzar equidad territorial. ¿Queremos salvar el planeta? ¿Queremos que la acción climática se acelere? Pues conectemos esa acción climática con políticas públicas, conectemos esa acción climática con superación de la pobreza, conectemos esa acción climática con una acción de justicia social para todos los territorios. La Agenda Antioquia 2040 tiene un pilar, uno de sus 5 pilares, que se llama Territorio Vivo. Empezó este diálogo hablando de sostenibilidad, tengo que decirlo, y por supuesto tenía los pilares de la sostenibilidad ambiental, social y económica. Así salimos al diálogo y tenemos que decir que este pilar se convirtió en un pilar de regeneración a partir del diálogo social. Por un lado, los líderes y lideresas de las mesas ambientales de los municipios, el comité de cambio climático, los académicos empezaron a decir no es suficiente.
la conservación del status quo para Antioquia. Antioquia necesita una transformación cultural para acelerar su acción climática y eso implica desarrollar una estrategia completa de regeneración territorial. Los 5 elementos más importantes de la agenda de este pilar tienen que ver con por un lado, por supuesto, con la protección de la biodiversidad al 2040. Ahí tenemos unas metas muy importantes, con lo que tiene que ver con regiones de agua y vida, cómo empezamos a hacer ordenamiento territorial alrededor de esas bioregiones que ustedes vieron en los mapas, con lo que tiene que ver, por supuesto, con transición económica y con transición hacia la regeneración y la acción climática, y lo que tiene que ver con cultura regenerativa. Y por eso hay una apuesta tan importante en la Agenda Antioquia 2040 en temas de educación ambiental y en temas de formación para la comprensión, digamos, de estos retos. Hay una cosa muy bonita en este gráfico, yo es que no voy a detenerme en todos, pero este implica lo que ven en la línea amarilla, que debería ser como una estrellita perfecta si uno la viera y llegara a la máxima evaluación, es las demandas según del estado actual de estos frentes y las demandas de acción, o sea, donde estamos más lejos de la punta tendríamos que estar trabajando en una acción más acelerada según la evaluación de indicadores objetivos. Entonces, evaluamos una gran cantidad de indicadores objetivos, medimos esos indicadores y nos dicen dónde está la brecha más grande de acción. Y lo que ven en azul es el diálogo social. Es la demanda de la población, donde nos dice también pilas que en esa protección de la biodiversidad, lo que es capaz de decirle los indicadores es capaz de decírselo la sociedad. Y por ejemplo en transiciones hacia la regeneración y la acción climática, donde los indicadores todavía no saben decirnos muy bien metas y no tenemos ni siquiera metas país y no tenemos metas regionales, las comunidades nos están diciendo pilas que ahí hay un frente muy importante que debería tener la mayor urgencia de acción para la transición. A partir de estas reflexiones, entonces, estamos proponiendo la modificación, voy a volverlo a decir porque es así de grande, la modificación de la manera en la que hemos ocupado el territorio en Antioquia. La excesiva concentración de aglomeración urbana en el Valle de Aburrá es insostenible. Llegamos al límite de resiliencia ecológica del territorio. Por eso hace mucho tiempo que los planes de ordenamiento territorial del Valle de Aburrá no tienen y no incorporan suelos de expansión, porque físicamente no hay hacia dónde hacer suelos de expansión. Y tienen muchas estrategias de renovación y tienen muchas estrategias de regeneración, pero la tasa de crecimiento que hemos tenido de la realidad urbana y de la población urbana en Antioquia, que se ha reconcentrado en ese Valle de Aburrá, no pudiera ser sostenible en el tiempo, hasta el 2040 o el 2050, en ese modelo de ocupación. Y tenemos que decirlo, porque implica que tenemos que desconcentrar el sistema de ocupación. Y para desconcentrar el sistema de ocupación hay que desconcentrar las capacidades del sistema territorial. Y no estamos hablando únicamente de vías, también, y no estamos hablando únicamente de sistemas masivos de transporte y líneas férreas, también, pero estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación, estamos hablando de educación superior, estamos hablando de formación para el empleo. Desconcentrar todas esas capacidades es lo que hará que nosotros podamos tener un modelo de ocupación territorial mucho más coherente con la capacidad de resiliencia ecológica del territorio. Lo que están viendo en pantalla son nodos de equilibrio territorial. Es decir, si logramos que ecosistemas estratégicos se desconcentren, vamos a lograr también tener unos nodos de equilibrio que puedan generar un sistema de ciudades muy bien conectadas, no conurbadas, que digamos mantenga un equilibrio muy importante entre el desarrollo urbano y rural, porque necesitamos seguir no solamente con la producción, la protección de ecosistemas estratégicos, sino también, y hay que decirlo, con la soberanía y seguridad alimentaria de Antioquia, y por eso hay que poder producir alimentos y para eso no podemos urbanizar todo el territorio y eso nos lleve a un sistema en equilibrio de unos núcleos urbanos más medianos que los que tenemos ahora. Y tenemos que dar este paso, porque la calidad del aire no tiene más posibilidades, porque la ocupación física del territorio no tiene más posibilidades, porque la impermeabilización del suelo nos pone en riesgo todos los días, por eso es que tenemos inundaciones, por eso es que tenemos movimientos en masa, por eso es que tenemos avalanchas. Están viendo en pantalla de todo ese sistema, uno
que es una ciudad larga de 4 corazones que se llama Médula. Esta es una de las propuestas más importantes de la Agenda Antioquia 2040. ¿Cómo logramos una ciudad de 4 corazones entre lo que hoy conoceríamos como el altiplano del oriente antioqueño o el oriente antioqueño, el valle de Aburrá, el occidente y el Urabá antioqueño? Esto que están viendo hoy en pantalla, este amarillo que están viendo, concentra ya el 82.4% de la población de Antioquia, pero la concentra en desequilibrio y la concentra no con igualdad de oportunidades dentro de ese sistema. Si viéramos ese sistema y yo les mostrara solo el índice de pobreza multidimensional dentro de ese amarillo, estaríamos viendo unas brechas gigantes, unas brechas socioespaciales gigantes. Pero generar un sistema de equilibrio muy bien conectado, que ya tiene elementos muy importantes, acabé de hablar del túnel Guillermo Gaviria, pero también les hablé de las líneas férreas que van hacia el Urabá antioqueño, pero también les hablé de los sistemas masivos de transporte, pero por supuesto también les hablé del puerto y del aeropuerto José María Córdoba, que es el que le va generando capacidades, requiere que nosotros podamos acompañar esa transición y generar este modelo para los próximos años de crecimiento de Antioquia. Temas muy importantes, un equilibrio urbano-rural, ya hablé por qué de él, por un lado la protección de suelos, pero por el otro además la soberanía y seguridad alimentaria del territorio, por supuesto la equidad social y territorial. Las capacidades del territorio no pueden ser el techo de cristal del desarrollo, de los proyectos de vida de las comunidades antioqueñas, y eso requiere descentralizar unas capacidades, y descentralizarlas requiere inversión pública, requiere acompañamiento de la inversión privada y requiere innovación para poder hacerlo. Lo que tiene que ver con una oferta territorial de servicios mucho más equilibrada. Hoy tenemos un excesivo desequilibrio socioecológico en la prestación de servicios en este valle de Aburrá, es decir, tenemos que venir para casi todo de otros territorios antioqueños, tenemos que venir para acceder a cierta oferta de educación superior, pero también tenemos que venir para poder ver un médico especialista, pero también tenemos que venir para poder como ciudadano hacer un trámite que necesito hacer o presentarme ante alguna autoridad o cualquier cosa de ellas. Es una de las cosas a equilibrar. Y por supuesto también la que tiene que ver con conflicto y control territorial. Uno de los elementos más importantes si queremos avanzar en este país en las metas ambientales es que podamos también avanzar en las metas de paz y con ello en el control del territorio y por supuesto en la protección de ecosistemas. Y el desarrollo de capacidades del sistema territorial. Cuando yo hablo del sistema, vuelvo y digo, no estoy hablando de las vías, sino de la oferta territorial completa para el desarrollo de las comunidades. Este llamado a la acción tiene entonces 5 frentes. Si me preguntaran cuáles son las 5 cosas que van a quedar en ese manifiesto de Antioquia carbono neutral al 2050 y que se deriven del diálogo social de la Agenda Antioquia 2040, la primera sería el cuidado de la vida, la apuesta por una visión biocéntrica en este territorio. Y biocéntrica es todas las formas de vida, el cuidado de la vida, la gestión sin fronteras. Necesitamos superar los límites político-administrativos para lograr una planificación subregional. Necesitamos nuevas formas dinámicas de combinarnos. Por estos días ha surgido el debate nacional sobre si algunos territorios requieren otra división político-administrativa, si eso sería conveniente, si tenemos muchísimas formas y muchísimas posibilidades a través de nuestra ley de ordenamiento territorial y de los esquemas asociativos y de la asociatividad y de la gestión integrada, de generar con flexibilidad y dinámica, porque los territorios son funcionales para muchas cosas con muchas combinaciones distintas de territorios y tenemos que aprender a gestionarlos así. Entonces son funcionales como bioregión alrededor del agua, pero son funcionales posiblemente para unas actividades de vocación económica en otra combinación o en unas actividades de gestión pública en otra combinación, y eso no debería ser un límite de trabajo. Lo que tiene que ver con adoptar un modelo de desarrollo regenerativo, y eso pues tiene unas metas, estamos trabajando en los sectores, mucha de la parte de la movilización de esta convención tiene que ver con adoptar ese modelo, pero esencialmente como ciudadanos tiene que ver con constituir una cultura regenerativa, que es la convicción, la posición, la manera como ocupamos este territorio. Por supuesto la equidad y el equilibrio territorial, ya lo dije, no habrá justicia
ambiental sin justicia social y tenemos que superar esas brechas enormes de pobreza y de exclusión territorial si queremos avanzar en las metas de protección y de acción climática, de protección de ecosistemas estratégicos y de acción climática y por supuesto generar capacidades. Estará en todos ustedes, estará en todos nosotros, estará en la gente de Antioquia lo que se requiere para avanzar con decisión en esta transformación cultural que va a requerir Antioquia para su meta de carbono neutralidad. Muchas gracias. Gracias a Claudia por ese llamado a la acción, por esa pasión que le pone a cada una de sus palabras, por hablar de cultura, de equilibrio, por demostrarnos que el trabajo en equipo es posible porque de esta forma se construye futuro. Claudia, muchísimas gracias.